24 horas Central, sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Durante esta madrugada se produjo un doble homicidio en la comuna de Cerro Navia. A balazos fueron asesinados Kevin Holguín, más conocido como Baby Bandito, y su pareja. Holguín fue extraditado desde Europa luego de participar en el robo del siglo con un botín que superó los 6.000 millones de pesos en la loza del aeropuerto de Santiago. Este accionar sirvió incluso para inspirar una serie de la plataforma Netflix. Aquí comienza 24 horas Central, sábado. Presentamos 24 horas Central, sábado. Su rostro, su nombre y su apodo se hicieron conocidos tras el primer robo del siglo en el año 2014. Se llama Kevin Holguín, pero el mundo lo conoce como Baby Bandito. Su historia incluso llegó a una exitosa serie en la plataforma Netflix. Hoy fue asesinado junto a su pareja con más de 20 disparos. Es una ráfaga, era como una metralleta, parejitos. No, si fue una ráfaga, ¡pam! Así y paró. Ay, pero es tremendo, tremendo. Ráfagas que le disparan, pura como una ametralladora. Los estruendos de al menos 20 disparos irrumpieron la madrugada de los vecinos de Los Aromos en Cerro Navia. 2 fueron las víctimas fatales, pero una de ellas no es cualquier persona. Podría eventualmente estar vinculado con uno de los robos llamados robos del siglo, pero es materia de investigación hasta la fecha para poder corroborar dicha información. Sería Kevin Holguín en este caso, conocido como Baby Bandito. Efectivamente, sería él. El Baby Bandito, un delincuente bastante conocido. El participante del denominado robo del siglo. Kevin Holguín. Que la recaptura de Kevin Holguín Sepúlveda, de 22 años. Mando que es inocente, llegó a Chile Kevin Holguín. Corría el 2014 cuando el robo del siglo se instaló en los medios. Planificado meticulosamente, un grupo de delincuentes logró sustraer 6.000 millones de pesos desde el aeropuerto de Santiago. Vehículo tipo van, vehículo blanco. Hoy interior GT7 mantienen dos pales cargados con dinero efectivo. Con solo 22 años, Kevin Holguín era el miembro de la banda más joven. Él corta candados de ingreso y salida del aeropuerto para permitir que el vehículo mayor que ingresó con los delincuentes pudiese hacerlo de manera rápida y expedita, ¿no? Y posteriormente lanza miguelitos para impedir la acción policial. A fines de ese año, junto a su pareja de aquel entonces, Holguín escapó a Europa. 22 meses después, su vida de lujos, publicada en redes sociales, lo hizo caer en Barcelona. Complemento al decreto de Ministerio de Relaciones Exteriores que autoriza tu traslado desde España a Chile. Fue ahí cuando un diario italiano lo apodó el Baby Bandito, es decir, el bebé bandido. 10 años después sería su apodo, el elegido para contar su historia en una serie de Netflix. El coronel en retiro Gonzalo Araya fue uno de los investigadores del caso. Así recuerda la llegada de Kevin Holguín luego de ser extraditado en 2016. Kevin, ¿dónde está el dinero? Eso. ¿Cuánta plata te dieron a ti? ¿Kevin? ¿La plata que te dieron a ti? Llamaba la atención porque era como muy no tenía una actitud muy apática, siempre como de ironía, como que, obviamente no reconociendo el delito. Así lucía el Baby Bandito en la actualidad. A eso de las 2 de la mañana del sábado se terminó de escribir el último capítulo de su vida, cuando junto a su pareja fue acribillado. Llegan sujetos desconocidos que murieron con armas de fuego quienes efectúan múltiples disparos. Vemos que el vehículo venía en movimiento una vez que recibió los impactos balísticos y probablemente cuando estos son recibidos por el conductor, este pierde el control e impacta efectivamente con un árbol que estaba en el lugar. Extraoficialmente se conoce que una de las líneas investigativas apunta a un ajuste de cuentas, lo cual condice con el relato de testigos. Un auto blanco pasó para allá, llegó hasta allá, pensé que se fue a asegurar si estaban muertos. Pero ¿qué fue de la vida del Baby Bandito luego de su participación en el robo del siglo?
7 meses estuvo en prisión preventiva. Se le condenó a libertad vigilada, la cual luego fue modificada a una pena de cárcel. Sin embargo, ya era tarde y su paradero fue un misterio hasta 2017. El animador Rafael Araneda se convertía en el blanco de la delincuencia. Uno de los nombres vinculados a esa investigación es el de Kevin Holguín. Eso es lo que te roban, en definitiva. Te roban la paz, te roban la tranquilidad de tu propio espacio, de tu intimidad. Recién en 2018, el OS9 podría capturarlo para que por fin cumpliera su condena en prisión por el robo del siglo. En 2021 quedó libre. Poco tardaría para volver a ser noticia. Ese mismo año fue denunciado por dispararle a un hombre provocándole heridas graves. La causa no perseveró. El último caso afiliado a su nombre es una denuncia que él mismo puso en septiembre del 2023 por una encerrona donde le dispararon. Kevin Jorge Holguín Sepúlveda mantenía lesiones por impacto balístico en su pierna y brazo costado derecho, ambos con entrada y salida de proyectil. Generalmente estas personas que no salen del círculo delictual terminan de una u otra manera o en la cárcel o muertos. 32 años tenía el Baby Bandito. En su adolescencia había sido parte de la banda de Los Ratones, una vida ligada al mundo del AMPA. Por eso ahora las autoridades evalúan catalogar su último adiós como un funeral de alto riesgo. Ponga atención a estas imágenes, porque un repartidor de delivery entregaba un pedido en la comuna de Recoleta cuando fue abordado por 2 ladrones que, armados al parecer con cuchillos, intentaron robarle sus pertenencias. Fue el alcalde de Conchalí, que vive por el sector, quien logró prestar los primeros auxilios y además llamó a las autoridades. Eran cerca de las 8:30 de la noche en Recoleta y este repartidor se preparaba para dejar un pedido. Como puede ver, de forma pausada y sigilosa, se acercan a él 2 desconocidos. Una persona, una víctima de nacionalidad chilena de 46 años, que es conductor de la aplicación Uber Eats, llega en su moto a ese lugar y cuando se estaciona es abordado por 2 sujetos. Se trata de 2 ladrones, quienes una vez que lo abordan, intentan robarle su moto, el teléfono celular y otras pertenencias. En medio del forcejeo, la víctima recibió varias estocadas en su cuerpo. 2 veces en el brazo y 1 vez en la espalda. Se produce un forcejeo y finalmente ante la resistencia de la víctima que se defiende, los asaltantes se terminan retirando del lugar. A pesar de las heridas que le provocaron los cuchillos de los delincuentes, el delivery continuó con el forcejeo y se resistió a este asalto. Incluso se acerca una vez más a los agresores y se quita el casco para continuar con la discusión. El propio alcalde de Conchalí, René de la Vega, que vive en el sector, salió a auxiliar al trabajador tras escuchar lo que ocurría. Fue él quien prestó los primeros auxilios e hizo el llamado a carabineros para que se pueda realizar la respectiva denuncia. Estos ladrones que forcejearon con el repartidor en plena vía pública no lograron concretar su cometido y abandonaron el lugar con las manos vacías. Claro, lo que señala la víctima es que andaban a pie, que lo abordan porque se encontraban en una plaza que está frente a esta calle, y dice que por lo que él alcanza a escuchar y las características físicas, él entiende que serían chilenos. Si bien la víctima fue atendida y trasladada a un centro asistencial donde permanece fuera de riesgo vital, vecinos de la comuna acusan que ese sector solía ser tranquilo. Mira, el barrio en sí está sufriendo ciertos robos. De hecho, recientemente, hace 10 minutos, me comunicaron que a un sobrino le quitaron el celular. Son robos pequeños, pero son constantes y cada vez se están realizando más seguido. No, tranquilo aquí, súper tranquilo. Uno podía pasar a las 11, a las 12 de la noche, ahora no, a las 8 tiene que estar encerrado ya. Yo soy del barrio, pero no, está muy mala la gente. Incluso van más allá y afirman que, poco a poco, se ha vuelto algo habitual para muchos de ellos. Cada vez esos problemas que están pasando se están haciendo más frecuentes y nosotros se nos está haciendo mucho más habitual y ya no nos llama la atención. Pero uno sigue caminando y sigue haciendo su vida, entre comillas, normal. Un repartidor que salió a entregar un pedido terminó peleando por su vida en plena calle.
Es una investigación que lleva a cabo la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, quienes además trabajan en la búsqueda de los responsables del ataque a este hombre que se transportaba en su moto. Mi padre siempre quiso decir la verdad. Esa es parte de la reveladora declaración del hijo del vigía del buque Cobra, que murió solo horas antes de entregar su testimonio. Hablamos del caso Bruma, la tragedia que enlutó a las regiones del Biobío y el Maule. Durante los últimos días han surgido nuevos antecedentes que han reabierto las dudas en torno a qué es lo que realmente ocurrió esa fatídica noche y quiénes serían los responsables del fallecimiento de los 7 pescadores. Uno de los tripulantes del barco industrial que se cree que chocó la lancha desapareció en las últimas horas. Familiares de los pescadores desaparecidos de la lancha Bruma acusan un pacto de silencio. La desaparición de Luis Sangüesa se ha convertido en una pieza clave de la investigación. Mi padre siempre quiso decir la verdad, pero nunca le dieron el espacio. Buenos días amigos, aquí estamos en la Bruma. Es sábado 29 de marzo, un día más de trabajo para este grupo de pescadores de la Bruma, pero el temporal comienza a comportarse de forma extraña. Hace media hora que estamos fondeados, levantamos 2 tiras, mañana matamos, si Dios quiere. Se puso mal, así que nos venimos a fondear mejor. Ese es el último registro, la última vez que escuchan la voz de uno de los tripulantes de la Bruma. La embarcación Bruma se extravió esta madrugada, a las 2 de la mañana, 2:30, se perdió su contacto del POSAT. La lanchita todavía tiene materiales, cordeles. Se comienza a escribir la historia de un naufragio lleno de dudas y de dolor. Necesitamos saber qué barco eran los que estaban cerca, porque mi papá estaba fondeado. Entonces es imposible que no hubiese sido otra cosa que un choque con un barco. Con el paso de los días y con el avance de la investigación, esta teoría se acerca cada vez más a la realidad. 3 son las embarcaciones que navegaron en la zona donde la Bruma estaba fondeada, pero la evidencia se cerró en una de ellas. El buque Cobra está en la mira. Esperemos que encuentren a los chiquillos que estén en la balsa, que es la esperanza que tenemos, que estén en la balsa. Van 6 días desde que se les pierde el rastro, 6 días en los que suplican que esa corazonada que advertía lo peor solo fuese eso, una corazonada, pero no. No tengo más información en qué lugar se encontró, pero la balsa se encontró y está cerrada. ¿Qué pasó? Para los familiares de los pescadores, solo la tripulación del Cobra tiene la respuesta. Si realmente ellos sienten el dolor que dijeron, entreguen la información que corresponde. O sea, ellos son las principales personas que estuvieran dentro del barco y por eso solicitamos que ellos se acerquen a entregar la información, las 17 personas. La empresa Blumar defiende a su tripulación. Si el Bruma hubiese estado, por ejemplo, con el reflector de radar, hubiese estado con el dispositivo ya el IAS que manda la señal a los radares. Es imposible que el barco no lo haya visto. Algunos dicen, no, es que el barco iba con piloto automático. Mentira, porque el barco iba tomando distintos rumbos. Es decir, alguien iba viendo la altura que tiene el barco que le permite ver a tremendas distancias. Comienzan las diligencias. Ha pasado una semana del naufragio y Juan Sangüesa, vigía del buque Cobra, desaparece. 6 días más tarde, su cuerpo es encontrado sin vida. Para mí no hay ninguna duda de que había un pacto de silencio y también un alineamiento de parte de la empresa hacia ello. Han pasado 6 meses desde que el mar que los vio sonreír y trabajar arduamente se los lleva sin dejar rastro. Pablo, hijo de Juan, rompe el silencio. Recuerda lo último que en medio de la angustia le cuenta a su padre. Estando en el puente, conversó con un colega y le dijo textualmente que habían chocado una casa y que ellos sintieron tablas romperse y lo que ya se sabe. Muy distinta a la versión que en un comienzo entregan desde Blumar. El capitán lo que ha informado cuando me junté con él es que ellos no sintieron ningún evento que pudiese sospechar que hubo algún tipo de embestida a una embarcación. En paralelo al testimonio de Pablo se revela una conversación que sostiene el capitán del buque Cobra con otra tripulación esa fatídica noche. Voy a acercarme. Donde estás tú me marca una weá larga. A ver, voy a pasar por encima de esa weá que me marca.
se produjeron en una hora y a varios kilómetros del impacto entre ambas naves, siendo dichas conversaciones relativas a manchas de pesca sin relación alguna con la colisión. Nuevos antecedentes y un testimonio que apunta a presiones, silencios y verdades que aún no se conocen completamente. Sabemos que Cobra impactó a Bruma. Número 2, sabemos que Capitán Mancilla dio órdenes de bajar la marcha y de encender las luces. 3, sabemos a estas alturas que todos los que iban en el puente sintieron no solamente un pequeño ruido, sino un fuerte golpe. La investigación judicial sigue abierta, tiene a 5 tripulantes del Cobre imputados, pero aún no cuenta con personas formalizadas. Mi padre siempre tuvo la voluntad de declarar, pero jamás le tomaron declaraciones. Dicen que el mar nunca devuelve todos sus secretos, pero en Coronel hay 7 familias que no descansarán hasta arrancarle la verdad. Están convencidos de que la Bruma no se hundió sola. De seguro usted va a recordar un momento que marcó la historia de nuestro país, porque hoy sábado se ha confirmado el fallecimiento de Luisa Riveros, la pobladora de Cerro Navia, recordada por su valiente, muy valiente intervención durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en abril de 1987. Allí, frente al sumo pontífice, denunció las atrocidades de la dictadura, la desaparición de detenidos, las violaciones a los derechos humanos y pidió además el fin del gobierno del general Pinochet. La Municipalidad de Cerro Navia decretó hoy duelo comunal, mientras que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos la homenajeó con un emotivo mensaje a través de las redes sociales. Vamos a revisar de inmediato, por supuesto, esa histórica intervención y sus recuerdos sobre cómo vivió ese momento que quedó en la historia de nuestro país. Yo anduve con un cuaderno por todo el sector mío acá y más allá, diciéndole a la gente qué querían ellos que yo le dijera al Papa. Vivimos en la angustia y la preocupación porque no lo alcanza la plata y por eso, por esa causa nos cortan el agua y la luz. Pero yo estaba muy mal, nerviosa porque le iba a decir tanto al Papa y no quería que se me olvidara. Porque tenemos que levantarlo a las 5 de la mañana para un número médico. Abajo había gente que me quería saludar y gente que me quería pegar. Queremos una vida digna para todos, sin dictadura. Con lo mismo. Yo estaba dispuesta a todo. Yo sabía lo que me podía pasar después. Yo lo único que quería era liberar mi país de la dictadura. Muchas gracias, Santo Padre, por venir a Chile. Y él me llamó y me dijo que yo era muy valiente y que él me daba las gracias. Tremendo el coraje de esta mujer, por supuesto, desde aquí le enviamos sus condolencias a sus familiares. Vamos a otro tema, a la política, porque un llamado a evitar nuevas controversias realizaron figuras oficialistas luego de las nuevas declaraciones de Lautaro Carmona, quien negó haber perjudicado a Janet Jara tras sus polémicos dichos. El timonel del Partido Comunista tendrá este domingo su primer cara a cara con la candidata oficialista tras una de las semanas más tensas al interior de ese comando. ¿Usted cree particularmente que ha perjudicado la candidatura de Janet Jara? No he perjudicado en absoluto, me la ha jugado por entero. Categórico ante la polémica que muchos dicen él mismo generó al interior del comando de Janet Jara tras criticar al exministro Marcel y que terminó tensionando las relaciones de los partidos oficialistas. Lautaro Carmona, el presidente del PC, movió las aguas dentro del sector tras sus nuevas declaraciones. Mientras algunos parlamentarios valoraron las palabras del timonel comunista, otros lo llamaron a evitar nuevamente caer en controversias que podrían generar desorden en las filas de la candidata. Yo espero que en los próximos días las palabras de Lautaro Carmona se noten en la realidad y efectivamente apoye con todo a la candidata presidencial Janet Jara. Esas declaraciones claramente molestaron a parte importante del socialismo democrático, pero quedaron atrás. Y lo importante es no quedarse enredado en estas peleas políticas. Miembros del comando calzaron la voz, de postura distinta a la de un histórico dentro del Partido Comunista. ¿Bastaron las declaraciones ayer de Lautaro Carmona?
Silencio rotundo de Juan Andrés Lagos, y es que el exsecretario general de la tienda durante la semana no se guardó nada, descargándose contra quienes criticaron a Carmona y acusando maltrato del oficialismo contra el PC. Impacta igual el nivel de agresividad, de estigmatizar los dichos del presidente del Partido Comunista. La postura fue distinta este sábado, donde tras participar de una actividad de la colectividad, Lagos evitó entrar nuevamente a la polémica. Por estas declaraciones del timonel del Partido Comunista, ¿sirven para bajar las tensiones dentro del comando también de la coalición? No voy a hacer declaraciones, gracias. ¿Pero no siente que afectaron a la candidata? Pucha, ya, déjenme caminar. No es la primera vez que Carmona pone en aprietos a Yanet Jara, algo que ha despertado las críticas del socialismo democrático, evidenciando las dos almas al interior del comando. Pese a los cuestionamientos, desde el PC aseguran que el compromiso con la carta oficialista no está en dudas. Somos un sector que es amplio, que es diverso, a diferencia de la candidatura de José Antonio Kast, que claro, ha sacado a todas las personas que piensan distinto. Lo más importante es que esa diversidad se concentre en la tarea que tenemos y que es también concentrarnos justamente en la campaña. Yanet Jara y Lautaro Carmona, que este domingo podrían tener su primer cara a cara en la romería en homenaje a Guillermo Tellier, todo tras una semana llena de tensiones al interior del oficialismo. Y nos vamos ahora al norte de nuestro país porque un reo fue recapturado por carabineros luego de fugarse solo minutos antes desde el hospital de Arica. Se trata del recluso Luis Loaiza Rosell, quien se encontraba en el recinto asistencial desde el 28 de agosto, donde fue intervenido en el sector de cirugía, siendo custodiado por personal de gendarmería. Al momento de evadir los controles, el reo había sustraído el armamento fiscal a uno de los funcionarios, el que luego fue recuperado al momento de su captura. A raíz de este hecho, Gendarmería decidió instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades por este hecho. Bien, alrededor de las 9:45 de la mañana aproximadamente nos comunicaron que se había escapado una persona que se encontraba privada de libertad, que estaba acá siendo atendida en el hospital. Activamos los protocolos de carabineros, desplazamos a todo el personal territorial, también activamos a los servicios especializados, digamos, para dar captura de esta persona, logrando, digamos, por las cámaras de los vecinos, lograr identificar que esta persona había ingresado a un domicilio que se encontraba abandonado en la calle Yungay. Resulta difícil comprender cómo un reo logra escapar de un recinto público hospitalario cuando estaba siendo custodiado por efectivos policiales. No hay argumento que sostenga el justificar que un delincuente ponga en riesgo la vida de personas trabajadoras y honestas de nuestra sociedad. Tenemos una gran cantidad de imágenes que lograron detectar dónde estaba el reo detenido. Y gracias a esta vinculación que este municipio tiene con Carabineros de Chile y la PDI, lograron ubicarlo y se cerró el perímetro y ya con más de una hora de trabajo logró la PDI aprehenderlo. Este sábado 30 de agosto, Acción por Palestina convocó a una caminata nocturna y también una velatón. Todo esto en apoyo al pueblo palestino. Mateo Pomías ha seguido los acontecimientos, nos cuenta más detalles a esta hora. ¿Qué tal, Mateo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Claro, estamos en Plaza Ñuñoa y fue hasta este lugar donde llegó esta caminata y luego posterior velatón en solidaridad por el pueblo palestino en Gaza y por toda la situación que se está viviendo ahí. Fue cerca de las 6:30 que se reunieron y durante la caminata estuvieron haciendo algunos cánticos, moviendo sus pancartas, también las velas, debido a que habían pedido unas velas por una velatón que iban a realizar. Y sin embargo, a mitad de trayecto comenzaron con minutos de silencio por todas las personas que han perdido la vida en el lugar. Es por esto que hemos conversado con algunas de las personas que han estado también caminando y nos comentaban que esto se da justamente para rendir homenaje a las víctimas de la violencia en Palestina, tanto como los niños, niñas, los periodistas también, las familias, médicos y mártires, y expresar un mensaje de solidaridad, esperanza y dignidad frente a la adversidad. Esa era la principal, justamente lo que estaban diciendo y lo que estaba moviendo esta caminata, por ejemplo, los 270 periodistas que han perdido la vida desde octubre, desde el año 2023 hasta el momento,
ocurriendo en Gaza y también toda la hambruna que se está viviendo y la situación que se vive con los niños, niñas y adolescentes. Fue una caminata que se desarrolló de forma pacífica, no hubo mayores alborotos, fue todo bastante respetuoso, también considerando el contexto en el que se estaba dando. Pudimos conversar también con algunas de las personas, algunos de los asistentes que estuvieron durante esta caminata, y quiero que escuchemos lo que ellos nos tenían para contar. Con tremendo respeto, con tremendo cuidado, con tremendo cariño y con recogimiento por lo que está pasando en Palestina. Es un genocidio, es algo espantoso. Nosotros decidimos hacer esta marcha porque vemos lo que está sucediendo en Gaza, el dolor de los niños, el dolor de la familia, de la gente, y estuvimos acá a pesar que hubiera trueno, lluvia, lo que sea. Estábamos acá todos nosotros, muchas familias, muchos niños, ancianos incluso, gente discapacitada, pero tenemos que hacer algo, somos seres humanos, somos personas, somos ciudadanos, no queremos que a nosotros nos pase eso en el futuro. Levanten, por favor, la bandera de Palestina. Todos somos seres humanos, todos necesitamos respeto, todos necesitamos paz. No más muertes de niños, no más muertes de mujeres, por favor. No más impunidad, no más impunidad. No más silencio de parte de las autoridades, no más silencio. Sí, una manifestación más a favor del pueblo palestino. Ojalá que pronto tengamos novedades y se acabe esta guerra que ha sido un tremendo calvario para el planeta. Gracias, Mateo Pomíes, por este reporte. Buenas noches. Seguramente usted se va a acordar de este caso que generó gran controversia. Por ahí, por el 2018, un agricultor de Los Ángeles aseguró que tenía el cartón ganador del Quino, pero el boleto terminó deteriorado tras pasar por la basura e incluso una chimenea. Un caso que aún no se define judicialmente, pero que ha motivado ahora la creación de una película. La siguiente es la historia de Javier Zapata. Mire. Fue un caso que dividió a la opinión pública nacional en abril de 2018. Lo guarda como hueso santo, un tesoro que para él recoge una esperanza. Yo esta combinación la vengo jugando los primeros días de marzo, la primera vez que jugué, porque antes yo jugaba, pero otras combinaciones. Uno que ha llenado tinta de diarios, minutos de transmisión y de muchas horas judiciales. Se va a hacer un perito y ahí se va a hacer porque me lo dieron así, caso si se podía determinar al tiro, como los números están visibles, pero le van a hacer igual una reconstitución y ahí van a decir... Se deja en notaría hasta que haya más información. Una historia que incluyó una acusación penal por estafa de lotería contra Zapata que terminó sobreseída y acciones civiles aún pendientes en la Corte de Apelaciones. Al final, las opiniones se dividen entre creer o no creer la versión del agricultor. Yo le creo. Y a Javier le creo. Yo siempre digo que Javier, desde que se ganó el boleto y lo perdió, como que todo lo que le ha pasado al pobre han sido desgracias, ¿no? O sea, como que siempre ha sido un no, un no, un no, ¿no? 1 en 4 millones es la probabilidad de ganar la lotería. Así, a más de 7 años del sorteo y de la mano de una productora audiovisual, apareció esta película estilo documental ficcionado, donde muchos de los actores no actúan, solo reconstruyen lo que se acuerdan que hicieron. Mirá, y ahí de repente pegamos riendo de una libreta vieja. Y ahí está el cartón. Es una historia de cómo la gente humilde, la gente de campo, esforzada, se relaciona también con el dinero. Gracias al financiamiento de Netflix y el apoyo también de Corfo, terminamos financiando el documental que grabamos en la ciudad de Los Ángeles. Pusimos a disposición un instrumento que se llama IFI, que lo que busca es colaborar con este tipo de películas o documentales, y ahí es donde hacemos un llamado y postulan. Creo que se quiere quedar con la plata y no pagarle. Yo creo que él dice la verdad. Fueron meses de filmación en escenarios reales de Los Ángeles, tanto en la zona urbana como rural, más algunas tomas adicionales en Santiago. A eso se suma el contrato con la plataforma internacional de streaming. Desde otras partes del mundo, desde Europa, desde España y sobre todo en Inglaterra, les llamó mucho la atención porque sucedía que allá también se juegan muchos juegos de azar. Para don Javier fue un ejercicio de sanación, de alguna forma mostrar su verdad al mundo. Más bien quise aceptar el documental para yo enfrentar y contar la realidad, las cosas como sucedieron. Un documental que al final es una lección a todos los apostadores de juegos de azar. De jugar un premio, jugar un cartón, de tenerlo, guardarlo hasta revisarlo. Lo que a mí me pasó que a otros no le pase. Un premio de 2.400 millones de pesos correspondiente a un cartón vendido en la agencia en la que jugaba don Javier y que nunca fue cobrado. Una discusión aún en la justicia y ahora en streaming. Yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo la misma persona.
Y nos vamos ahora hasta Viña del Mar, donde el chofer de una micro fue brutalmente agredido por otro conductor que se molestó tras no poder adelantarlo con su auto. Armado con un fierro que guardaba en su maletero, rompió los vidrios de la máquina. Fue detenido luego por carabineros. Desde afuera los golpes eran visibles a través de las cortinas del microbús. Segundos después este fierro aparecía en la escena, riesgo inminente para el conductor. Y lo peor vino después, la cabeza del chofer atravesando una ventana, todo tras ser empujado en una céntrica avenida Viña Marina. Nuevo conflicto vial que escaló sin medir consecuencias. Se molestó porque no leí la pasada, nada más que eso. Me increpó y todo y yo no lo pesqué. Y más allá me cruzó de nuevo el auto, 2 veces. Y la tercera vez se bajó con un fierro. Los daños son evidentes en esta micro del recorrido 610. Los fragmentos aún están repartidos en los asientos, evidencia de que los pasajeros corrieron un grave riesgo. Y ahí iba una señora sentada y casi le pega el fierrazo. Aunque pega mal el fierrazo, le pega en la cara a la señora. El agresor fue detenido y formalizado por el delito de daños. Ilógico actuar que preocupa al resto de microbuseros expuestos, dicen, a esto todos los días. Una gente anda con nervioso siempre, pero si se ocurre un accidente, mejor que conversamos. No sabemos cómo va a reaccionar la persona, si trae un cuchillo, una pistola. Nueva agresión a menos de una semana de otro hecho que dejó un chofer adulto mayor en la UCI. Este hombre de 77 años recibía golpes de puño en la cabeza y en su rostro. En al menos 30 agresiones diarias cifran desde el gremio la violencia con que conviven. Primero partió el tema de las cabinas, no se hizo nada. Ahora se supone que vienen los validadores. Vamos a tener un problema con un pasajero por el tema de los validadores y también va a quedar la escoba. Estamos avanzando en el proceso para el mejoramiento del sistema de transporte público en el Gran Valparaíso, que tiene entre sus principales objetivos elevar los estándares de seguridad. Violentas imágenes que coinciden con un estudio del Automóvil Club. 6 de cada 10 conductores se declaran estar enojados, lo cual se agrava en regiones como la de Valparaíso y el Biobío. Y a eso hay que ponerle un alto, definitivamente, porque eso ya no es un problema de siniestralidad vial ni de seguridad vial. Eso es un problema fundamentalmente de delincuencia, porque terminan dañando y agrediendo a las personas. Por suerte, ni el conductor ni los pasajeros, tampoco el agresor, resultaron con heridas de gravedad. Brutal pelea vial que habría iniciado simplemente porque no dejaron pasar a un vehículo. Ya volvemos con 24 Horas Central, sábado. Estamos viendo 24 Horas Central. Un gigante de la música, sin lugar a dudas, a los 81 años, el cantante ítalo-belga Salvatore Adamo, uno de los grandes, de los gigantes clásicos de la balada romántica en español, regresa a Chile, va a estar en Santiago otra vez, por supuesto con las canciones de siempre, Tu Nombre, La Noche, Mis Manos en Tu Cintura y otros tantos que a lo largo ya de muchas décadas han conquistado a los chilenos. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Hay canciones que siempre están ahí, listas para salvar el día. Las hemos escuchado tantas veces que ya forman parte de nuestro ADN emocional. Verdadero himno imbatible del lento que el cantautor ítalo-belga Salvatore Adamo interpreta como si hubiese sufrido por amor más que en sus canciones. Adamo tiene 81 años y desde que saltó a escena en 1963 confirmó su talento como intérprete y compositor, un artista que en los 70s ya era popular en todo el mundo. Sus canciones se escuchaban en francés, italiano, español, inglés, alemán y japonés. Sí, escuchó bien, en japonés. La música para Salvatore Adamo. Desde este lado del mundo, su paso por el Festival de Viña y estelares de nuestro canal estrecharon su vínculo con nuestro país.
Bien lo sabe don Claudio Álvarez, asistente social de profesión y uno de los participantes más queridos de Mi Nombre Es. Claudio cuenta que su admiración por Salvatore Adamo comenzó en 1982, cuando aún cursaba cuarto medio. Es una emoción poder interpretar desde el corazón, desde el romanticismo. Tu amor de noche me llegó. También tuvo la oportunidad de estar cerca del cantante y contarle de su admiración y mostrarle su trabajo. Se coordinó para ir a buscarle al aeropuerto a su llegada. Y es ahí donde le hice saber y entregar también una fotografía que salía donde yo interpretaba sus canciones. ¿Y qué iba a hacer? Me dejaba querer y seguir el alto. Mientras Claudio sigue en competencia, soñando con llegar a la final del programa, Salvatore Adamo continúa grabando y vendiendo discos y adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la esencia de su música y la magia de sus melodías románticas, con las que regresará a nuestro país con 2 presentaciones, el 23 y el 26 de octubre al Teatro Caupolicán, en el marco de su gira Una Vez Más, Tour 2025. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ya volvemos con 24 Horas Central, sábado. Estamos viendo 24 Horas Central. Y ya estamos de regreso en las noticias con temas que son muy propios de septiembre. No queda nada para el mes de la patria. Hoy se realizó ya la 22ª edición del concurso La Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago, en la que el local Don Guille de Santiago Centro se llevó el primer lugar por segundo año consecutivo. El segundo puesto fue para Sazón de Vitacura y el tercero para Rosalía de Lo Barnechea. El premio Selecta, otorgado a la mejor empanada en relación precio-calidad, fue para el Emporio Bendición en la comuna de San Joaquín, que vende la empanada de pino a 2.000 pesos. Este año el evento tuvo lugar en el Hotel Plaza San Francisco, donde un jurado compuesto por integrantes del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, además de chefs y algunos periodistas invitados, cataron más de 70 empanadas que fueron compradas de manera anónima en la capital. El concurso, que se realiza hace ya 22 años, busca otorgar valor a la receta tradicional de la empanada de pino como una pieza fundamental de la identidad cultural de los chilenos. La masa tiene que ser con manteca, una empanada con masa suave, que sea capaz de sostener todo el pino, que el pino sea enjundioso, con jugo, con ojalá cebolla de guarda, con una carne picada, que tenga el toque de la pasa, el pedacito de huevo, y para terminar también la aceituna, ojalá con carozo y que sea negra. Y que todo sea armónico. Tiene que ser la masa junto con el pino, que sea una cosa armónica. Y la empanada está pensada para comérsela con la mano y llevársela a alguna parte. Los cronistas fundadores se enfocan en la empanada tradicional de pino, que es un producto absolutamente transversal y muy representativo de la gastronomía. Entonces, lo que el Círculo quiere es hacer una puesta en valor sobre este producto que es típico chileno. Este domingo, en 24 Horas, reportajes. No podían tener su casa hasta que llegó ella. Ellos iban a hacer todas las gestiones y ellos incluso te ayudaban hasta buscar la casa. Montó una oficina en el centro de Santiago. Nos dicen que tenemos que sacar esos 2 créditos y así podríamos pagar parte del 10% que les corresponde a ellos. Contrató trabajadores. El crédito está aprobado hace mucho rato. El clásico comprahuevo del estafador. Hoy están endeudados. Algunos en DICOM siguen pagando créditos por la compra de una casa que nunca se concretó. Es algo terrible, o sea, que te digan que se robaron tanta cantidad de dinero. Pero mira, más que el dinero, se robaron mis sueños. La trampa de la gestora inmobiliaria. Este domingo, en 24 Horas, reportajes. 24horas.cl.
Ponga mucha atención con esta información porque mañana domingo 31 de agosto se acaba el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación 2025, un trámite que deben realizar cada año todos los dueños de vehículos motorizados. Para conocer cómo y dónde se puede hacer esta diligencia, este trámite, los invitamos a revisar la información que está publicada en 24horas.cl. Y nosotros terminamos la revisión de las noticias, pero ustedes quédense en la pantalla de TVN. Ya llega José de Egipto. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Hemos presentado 24 Horas Central, sábado.